Ahí está. Ahí está. Van a dejar los micrófonos cerrados, por favor, mientras yo expongo, porque eso optimiza el recurso de audio para ustedes, fundamentalmente, que son las que necesitan escuchar y demás. Porque si no, los ruidos ambientales interrumpen mucho, ¿verdad? Entonces vamos a silenciarnos. Para que podamos optimizar la escucha. Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que nos toca hoy? Vamos a trabajar un periodo bastante extenso, por eso les digo que vamos a trabajar un montón. Yo voy a compartir pantalla, queda Sergia como coanfitriona para admitir a los chicos que se vayan sumando. Y acá comienzo a compartirles pantalla. Como siempre les hice un PowerPoint. Ustedes saben que siempre el concepto es este, ¿no? Con el PowerPoint se estudia, pero no se estudia del PowerPoint. Valga la... Acá cierro cámara yo para estar con mejor rendimiento de ancho de banda. Y siempre esta observación, ¿no? Yo puedo estudiar con el PowerPoint, pero no estudio del PowerPoint, ¿verdad? Porque el PowerPoint es solamente una guía. Cierro un ratito esto para verlas un poquitito. Quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes han podido trabajar con el trabajo orientador de peronismo? Integrador, perdón. Se pueden abrir micrófono, chicas. Yo, profe. Rocío, ¿cómo te fue con el trabajo? Bien, profe. Bien, gracias a Dios. Entendible. Entendible. Está todo para ver con videitos, películas, poquitas lecturas, si bien yo les había marcado que podían leer en Feliz Luna. En el caso del trabajo eran todos videos, incluso videos muchos cortos. Bueno, y sí una película, ¿no? Para las que hayan podido ver. ¿Quién más lo pudo hacer al trabajo? Yo, profe. No, Jessy. ¿Quién Sí. más? Yo también, Camila también, Vicky también. Doris también lo hizo. También. ¿Quién dijo también? Yo, profe, Camila. Sí, Cami, sí dije. Cami también había levantado la mano. Bien, bueno. Entonces les va a ser mucho más fácil lo que yo voy a exponer en la primera parte, que es sobre el peronismo. Los que no hicieron, pónganselo a hacer, porque acuérdense que ya estamos cerrando la cursada de la materia. ¿Sí? Bueno, de eso vamos a hablar en un ratito cuando yo termine de dar la clase de hoy. ¿Está? Bueno, ahora sí les voy a compartir pantalla. Agárrense de su silla porque vamos a ir con un montón de contenidos hoy día. Bueno, vamos a ver. El primer tema, yo me cierro cámara porque eso facilita mucho el acceso a internet para mí. Ustedes también se pueden cerrar cámaras, ayuda un montón. Bien, acá les traigo yo, como siempre les hago un PowerPoint, ya saben que es solamente una guía, un orientador, se los comparto después. Y acá les pongo el peronismo, antecedentes y características. Primero que nada, tengo que analizar por qué fue propicio o por qué estaban dadas las condiciones para el surgimiento del peronismo en la Argentina. Hacia 1930, la Argentina, como todo el mundo, se empezaba a recuperar de una grave crisis económica que se había desarrollado en 1929, que había quebrado o había quebrantado, no quebró, en realidad quebrantó el sistema capitalista, el mundo capitalista de las primeras décadas del siglo XX y que se produjo como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. En tal sentido, y como consecuencia de este movimiento económico, este cimbronazo económico, se había producido un retraimiento en el sistema, perdón, en el modelo agroexportador, este modelo económico que ya hemos analizado, y esto había provocado que muchos de los que antes eran peones de campo, que trabajaban en el campo, se hayan movilizado hacia la ciudad, sobre todo a las ciudades que se empezaban a industrializar, en búsqueda de trabajos en las fábricas. Entonces se producen migraciones internas,
la gente se va a vivir alrededor de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, que son los sectores donde se van a golpear estas fábricas, y ahí comienza a surgir lo que se va a llamar el proletariado industrial argentino. Un proletariado, un grupo de trabajadores que empieza a trabajar en estas fábricas de la incipiente industrialización argentina. Por lo tanto, Perón va a responder a las necesidades de esos trabajadores desde el gobierno de lo que se llama la Revolución del 43. Nosotros habíamos visto en la última clase todo lo que sucede en la década infame y habíamos visto cómo una serie de realmente bochornos políticos habían profundizado la crisis institucional que lleva a un segundo golpe de Estado en el 43. En el primer golpe era el 30, que lo derroca Irigoyen, el segundo golpe de Estado pone fin a la década infame en el 43. En ese gobierno de los militares del 43, que es la revolución del 43, si bien Perón no llega a ser presidente, llega a ocupar 3 cargos fundamentales: ministro de Guerra, vicepresidente y secretario de Trabajo. Desde esa Secretaría de Trabajo, Perón empieza a implementar una serie de medidas en beneficio y protección de los trabajadores, ganándose su adhesión, ganándose su apoyo. Pero, ¿por qué era necesario tomar estas medidas? Porque hay una incipiente proletarización del pueblo argentino. ¿Qué quiere decir? Que hay un creciente grupo de proletarios que se convierten en proletarios del pueblo argentino. Entonces, ahí Perón empieza a ganar popularidad. Características del peronismo: es un movimiento popular y también un partido político. Representa la ampliación de la democracia a los sectores populares, ¿no? Nosotros veníamos de la generación del 80 con una democracia restringida, luego teníamos una ampliación de la democracia con el radicalismo y la clase media, y ahora ya estamos en una democracia popular, ¿sí? Yo suelo decir, me voy a cerrar un ratito la pantalla, la compartida de pantalla, y me voy a abrir cámara. Yo suelo decir a mis estudiantes que a mí me puede gustar o no gustar el peronismo, ¿no? Yo puedo tener una posición frente al peronismo y por supuesto que cada uno tiene una posición que es válida según sus experiencias, lecturas y una serie de cuestiones. Bueno, ahora lo que yo no puedo negar es la importancia del peronismo, porque la historia argentina se parte en dos a partir del peronismo. Cuando el 17 de octubre de 1945, por primera vez, los sectores populares salen a la calle y copan la Plaza de Mayo, por primera vez los sectores populares son protagonistas del proceso político. Ustedes piensen que la Plaza de Mayo había sido escenario histórico por primera vez el 25 de mayo de 1810. Y desde ese 25 de mayo de 1810 y hasta 1945, el 17 de octubre, los protagonistas de la política habían sido siempre los oligarcas, ¿no? Y acá era el pueblo, los trabajadores que salían y se hacían presentes en la Plaza de Mayo. Ante la mirada estupefacta de la oligarquía que desde sus ventanas veía cómo este aluvión, de animales, porque así los consideraban a los obreros y los trabajadores peronistas, se se ocupaba lo que había sido considerado su plaza hasta ese momento. Miren si no es importante el peronismo. Vuelvo a repetir, a mí me puede gustar o no gustar el peronismo. Lo que yo no puedo negar es que el peronismo parte la historia argentina en dos. Antes del peronismo una cosa, después del peronismo es otra. Y es la entrada, la oportunidad de la entrada en la arena política de los sectores populares argentinos. Como ustedes saben, y yo no oculto nada porque soy una persona muy frontal y muy transparente, yo soy peronista. Y se los dije en el grupo de WhatsApp hace unos días atrás, cuando fue el 17 de octubre. Alguien me preguntó, ¿usted es peronista, profesora? Yo soy peronista. Y soy peronista porque conozco cuáles han sido los planes de Perón, cuál ha sido la injerencia de Eva y de alguna manera cómo distintas expresiones del peronismo, del verdadero peronismo, han atendido siempre a las necesidades del pueblo. Así que, ¿esta es una clase peronista? Sí, esta es una clase peronista. Yo soy muy sincera con ustedes. Yo no estoy bajando línea, estoy diciendo lo que es mi parecer y lo que yo considero que para mí es a lo que yo adhiero. Ustedes pueden estar de acuerdo o en desacuerdo. Tendrán que tener argumentos para estar en desacuerdo y la forma de tener argumentos es estudiando. Y es completamente válido que así sea. No me vengan con argumentos de revista del diario El Clarín y de La Nación porque se los puedo llegar a bajar de un ondazo rápidamente. Así que los argumentos son con lecturas e información.
Pero siempre, siempre aclaro esto. ¿El trabajo práctico que estuvieron haciendo es un trabajo peronista? Sí, es un trabajo peronista, no un trabajo que cabe ningún gorila en ese trabajo. Ese trabajo pensado por una peronista sobre el peronismo. Por lo tanto, ustedes van a encontrar, si bien encuentran el análisis del golpe de Estado, encuentran todo un discurso alrededor de las bonanzas del peronismo. ¿Soy apologista del peronismo? Soy apologista del peronismo. ¿Está claro? Cada una puede tener su posición, su lectura, su interpretación, siempre y cuando esté fundamentada en bases bibliográficas y en conocimiento, no en el diario de Clarín. ¿No? Si ustedes me quieren venir a decir, porque Clarín titula tal cosa, saludos chicas, no estaremos hablando el mismo idioma. Bien, vamos a ver. ¿Por qué decimos que Perón es un líder carismático plebiscitario? Se dice que es un líder carismático plebiscitario justamente por su carisma y porque accede al gobierno por medio de elecciones. Entonces, las elecciones serían las que plebiscitan, de alguna manera, las que consultan su popularidad. Eva fue parte fundamental del régimen y el modelo, y ambos encarnan, sobre todo, ¿no es cierto?, Perón como presidente, lo que se llama el Estado benefactor paternalista en la Argentina. ¿Qué es el Estado benefactor? Es un Estado que gobierna para los pobres. Es un Estado de garantía de derechos y accesibilidad para los pobres. Lo que hasta ese momento se le había negado a los pobres, Perón se los permite. Claves para comprender el peronismo, sobre todo en esto que estamos analizando, que es la primera y segunda presidencia de Perón. Cronológicamente, ¿a qué periodo abarca? Entre 1946 y 1955. Es decir, el golpe de Estado se produce en 1943 y Perón se convierte en ministro de Guerra, vicepresidente y secretario de Trabajo. Cuando los militares, que eran sus propios compañeros, descubren la popularidad de Perón, descubren su ascendencia sobre los sectores populares y específicamente sobre el proletariado argentino, ven en Perón un peligro. Por lo tanto, allá por el 8 o 9 de octubre de 1945, lo van a obligar a Perón a renunciar a todos sus cargos y lo van a llevar preso. Pero ya era tarde porque Perón ya había echado las raíces hacia el sector popular de la Argentina, que el 17 de octubre, por primera vez, se va a movilizar desde el conurbano bonaerense, desde las fábricas de Buenos Aires, y va a empezar a llegar a la ciudad capital y a la Plaza de Mayo en particular, hacia las primeras horas de la tarde. 1 o 2 de la tarde del 17 de octubre llegarán todos los obreros movilizados, pidiendo la libertad de su líder, la libertad de Perón. Y ante la estupefacta mirada de la oligarquía que miraba desde sus ventanas, desde sus balcones, de sus palacetes, cómo este aluvión animal avanzaba sobre lo que hasta ese momento había sido considerado su plaza, la clase popular argentina hace su entrada en la arena política. Por primera vez pasa a manifestarse. Y hacía tanto calor que estos cabecitas negras se sacaron sus zapatillas, se sacaron sus zapatos, se sacaron sus alpargatas y metieron sus patas en la fuente de la Plaza de Mayo, ante el horror de la oligarquía que no podía creer lo que estaba pasando. El 17 de octubre parte la historia argentina en dos. Obviamente la presencia de tanta gente en la calle conmovió a los militares y conmovió a la oligarquía, que asustados frente a este movimiento de masas que no conocían, lo traen a Perón de su prisión, en realidad ya se encontraba ni siquiera en prisión, se encontraba en el hospital militar, y le piden a Perón que haga un discurso en el cual Perón básicamente lo que promete es que iba a haber elecciones prontamente. Así que unos cuantos meses después, muy poquitos meses después, en febrero de 1946, Perón es elegido por el voto popular como presidente de la República Argentina. La fórmula era Perón-Quijano. A todo esto, Perón ya había contraído nupcias con Eva Perón, que va a ser su segunda esposa, la primera había fallecido, e inmediatamente comienza la historia argentina, lo que se llama la era peronista, y sobre todo esta primera era, que es la era dorada del peronismo, donde Perón y Eva, por supuesto, desarrollan este modelo de gobierno, como les decía hace un rato, paternalista benefactor. Paternalista benefactor quiere decir que el gobierno es para los sectores populares.
durante los gobiernos de Perón se diseñan y se ponen en marcha lo que se llaman los planes quinquenales. Quinquenales quiere decir de 5 años, son planes de gobierno, también estaban en el trabajo práctico. El primer plan quinquenal se completa durante el primer gobierno y el segundo ya queda trunco porque se produce el golpe de Estado, o sea, la Libertadora. El objetivo de Perón para nuestro país se sintetiza en 3 banderas. Las banderas del peronismo, que son justicia social, esto es justamente atender a los sectores populares y terminar con las desigualdades sociales y económicas. Soberanía política, que no haya nunca más la implicancia o la injerencia de ninguna potencia extranjera sobre nuestra política argentina, y la independencia económica, cosa que hasta ese momento no existía, porque como éramos un país dependiente, agroexportador, siempre dependíamos de la economía de Gran Bretaña. Y que esto lo vimos cuando vimos Década Infame. ¿Por qué se produce la caída del régimen y se produce lo que se llama la Revolución Libertadora? Hay un contexto internacional que es la Guerra Fría y la presión de los Estados Unidos. El régimen de Perón es lo más parecido a un régimen comunista para los estadounidenses, porque gobierna para los pobres, y los estadounidenses en ese momento quieren evitar que el comunismo se expanda sobre Latinoamérica. Por el otro lado, los enemigos internos de Perón son la oligarquía, la iglesia y la clase media. 3 sectores que se van a reunir en conjunto y con el apoyo de Estados Unidos van a pergeñar lo que se va a llamar la Libertadora, el golpe de Estado que le va a poner fin al gobierno peronista. Dejo de compartir pantalla y me voy a charlar con ustedes un poquito. El régimen peronista vive su máximo apogeo durante el primer gobierno peronista, ¿no? En 1946-1951 se cumple el plan quinquenal, este plan que ustedes habrán visto en los videos y en las lecturas, tiene la atención puesta en todos los sectores del desarrollo de un país, industrial, economía, educación, los niños son los grandes protagonistas, y que de alguna manera se cumple el primer plan quinquenal hasta el 51, pero logra en el 49 la reforma constitucional del año 49. Esa reforma constitucional del año 49 le va a permitir a Perón 2 cosas: acceder a un segundo mandato, y ese mandato, no sé qué puso la Caro ahí, los primeros sindicatos. Caro, los sindicatos ya venían de la época de Irigoyen. ¿Te acordás que los primeros problemas fueron con Irigoyen, con la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde? Eso lo habíamos visto en la clase anterior. Sí. Caro, lo que vos decís es que toman más fuerza los sindicatos en este periodo. Claro. En este periodo, el sindicato del trabajador, del obrero, creo que es el que forma más fuerzas, ¿o no? La CGT. La CGT. La Central General de Trabajo. De trabajo, sí. De trabajadores, perdón. Entonces, digamos, en la época de oro de Perón, es su primer gobierno donde logra cumplir con muchos de sus objetivos y de sus propósitos. Logra ser reelecto en el año logra ser reelecto porque en el año 49 se propone una reforma constitucional, ¿no? La reforma constitucional del año 49 que permite la reelección e incorpora, ¿qué cosa la Constitución del 49? A ver si han leído. A ver quién levanta la mano. Un hecho trascendental, chicas. A ver. ¿Qué se incorpora en la Constitución del 49? Las pillé, no prestó atención, ¿no? En la Constitución del 49 se incorpora el voto femenino, chicas. Si bien el movimiento sufragista ya llevaba perdón, Caro, ya te dejo hablar. El movimiento sufragista ya llevaba unos cuantos años, es con el apoyo de Eva Perón y el gobierno peronista que se concreta el acceso del voto a las mujeres. Miren si no es importante. También, por supuesto, los derechos de los trabajadores, que son los que ustedes conocen. Si ustedes miran la Constitución o se acuerdan de la primaria, el 14 bis. ¿Se acuerdan del artículo 14 bis? Derecho al aguinaldo, al trabajo, a las vacaciones pagas y toda esta historia. Eso se... digna. ¿Cómo, Carito? A una remuneración digna. Eso. Acuérdense cuando iban a la escuela y les hacían leer la Constitución, uno de los artículos que posta a posta leíamos era el 14 bis.
Si no se acuerdan, salen de acá y se buscan una constitución en el celular y leen el 14 bis. ¿No? Y el voto femenino. Con esas dos condiciones y un excelente gobierno, primer gobierno, Perón va a acceder a un segundo mandato. O sea, cumple su primer mandato de 6 años, ¿verdad? Y accede a una reelección. En un primer momento se habla de la posibilidad de que Eva sea candidata a vicepresidente. Esa candidatura se cae, las que vieron la película está muy bien representado ahí. Por un lado está el tema de su enfermedad, ella tenía un fuertísimo, invasivo y nocivo cáncer de matriz, cáncer de útero se dice en realidad, perdón, cáncer de útero, muy jovencita, y además que la oligarquía y los militares ya se lo estaban bancando a Perón, no se iban a bancar una mujer en el poder, ¿no? Entonces, las que hayan visto la película habrán visto cómo se desestima la candidatura de Evita, y ella prontamente se enferma, se empeora rápidamente y llega a votar por Perón y a asistir a su segunda asunción, que también está muy bien representada en la película Eva Perón, cuando a ella la tienen que sostener en un arnés de hierro porque estaba tan débil, pesaba menos de 35 kilos, una mujer de más de 30 años, pesaba menos de 35 kilos, estaba muy débil. Entonces, no sé si vieron la película, ábranse cámaras, chicas, un ratito. ¿No vieron la película? Está en el trabajo práctico. ¿Nadie la vio? No, Doris dice que sí la vio. Perdón, ahí abro la cámara. Sí, sí. Ay, Caro. Estaba limpiando. Bueno, estabas escuchando mientras limpiaba. Generalmente se escucha cumbia cuando uno limpia, pero la pobre Carolina escucha la clase de historia. Pobre Carolina. Está necesitando vacaciones en este momento. Urgente. Caro, ¿vos sí la viste la película? A la que puso en la... Sí, Eva Perón de Juan Carlos de Sanso, con Esther Goris y Víctor Laplace. Sí, la había visto, pero la vi hace mucho. No la viste ahora, bien. ¿Quién la vio ahora para hacer el trabajo? Pero sí me acuerdo. Dale. ¿Quién la vio ahora para hacer el trabajo? ¿Nadie la vio ahora para hacer el trabajo? Yo también la vi, profe, pero hace mucho y sí me acuerdo bastante cosas sobre la película. Bueno, véanla de nuevo, Cami, porque el tema de Eva Perón, como justamente la película es sobre Eva Perón, está muy bien representado. Véanla porque es una película muy interesante. Y sobre todo, vean esa y no vayan a estar viendo la de Madonna y Antonio Banderas porque las expulso de la clase. No las admito nunca más en el Zoom. Muy bien hecha está esa película, muy bien hecha. Véanla porque tiene escenas impresionantes. Es muy emocionante. Además, para representar lo que hablamos como qué es el peronismo, está muy bien representado. Hay un diálogo entre Guille Polín y Eva Perón. Una belleza. Véanla. Hay como ellos diciendo qué es el peronismo. Vean esa película, en serio les digo. Bueno, entonces, como les iba diciendo, ella es muy enferma, muy debilitada, llega, ¿no es cierto?, a acompañarlo en la Asunción, pero fallece el 26 de julio de 1952 a las 20:25, fallece Eva y ahí se produce un quiebre en Perón y en todo el régimen, porque ustedes imagínense que ella era realmente un brazo que sostenía el peronismo, ¿verdad?, en todo lo que era lo social y demás. Y además, poquito tiempo después fallece el vicepresidente de Perón, eso también lo debilita mucho, se produce un escándalo con el hermano de Evita, Juancito Duarte, también un escándalo de corrupción. Hay una película que no se las puse, pero búsquenla porque está en internet, que se llama Ay Juancito, que muestra un poco la corrupción que se había generado alrededor de él, y una serie de cuestiones. Juancito termina suicidado, ahí medio turbio todo esto, y esto va a ir debilitándolo a Perón. Perón pierde el apoyo de la Iglesia en el segundo gobierno, se distancia de la Iglesia Católica, eso también es un motivo de quebrantamiento, hasta que finalmente en el 55 se produce el golpe de Estado, que los militares osan llamarle la Libertadora. ¿Por qué le llaman la Libertadora? Porque los militares dicen que vienen a salvar, a liberar al pueblo argentino de la tortura peronista.
Así que bueno, ahí se produce el golpe de Estado del 55. Si a ustedes les parece bien, yo hago toda la exposición y después abrimos preguntas. ¿Les parece bien así? Sí, profe. Listo. Yo sigo exponiendo y después vamos a las preguntas. ¿Les parece? Bueno. Anoten todo lo que quieran. Bueno, listo. Ahí, recuerden que me cierro cámara nada más que para que mejore el rendimiento. Y ahí les pongo, miren, como pregunta. Ustedes saben que yo no voy a hacer un PowerPoint cronológico, ni mucho menos. Siempre son claves para pensar, ¿verdad? Y después del peronismo, les pongo ahí yo entre preguntas. Y les puse, para que se ubiquen, los años entre el 55 y el 73. Por un lado, vamos a asistir entre el 55 y el 73 a un periodo de democracia custodiada. Repasemos. Con la generación del 80 la democracia era restringida. Con el radicalismo la democracia era ampliada. En la década infame la democracia era fraudulenta. Con el peronismo la democracia era popular. Y ahora estamos ante una democracia custodiada. Porque a partir del 55 los militares van a gobernar directamente o van a custodiar o van a acompañar a la democracia. ¿Sí? Hay un golpe de Estado en el 55, uno en el 62 y uno en el 66. O sea que fíjense, la presencia de los militares va a ser una permanente en este periodo. ¿Qué pasa con el peronismo entonces? El peronismo está proscripto. ¿Qué quiere decir proscripto? Que está prohibido. Hay todo un movimiento de resistencia peronista, los peronistas son perseguidos, ¿no? Y hay, a la par, van a ir surgiendo otras fuerzas o ideas, especialmente de izquierda. Ustedes piensen que en el año 59 se va a producir el triunfo de la Revolución Cubana, y esa revolución va a inspirar a mucha Latinoamérica, sobre todo en la figura del Che Guevara. Entonces va a aparecer toda una corriente de izquierda en la Argentina que va a ser fuertemente reprimida junto con el peronismo que está prohibido. En lo económico asistimos a un periodo donde, por un lado, aparece el desarrollismo, que es un modelo económico propuesto por Frondizi, que un poco quería profundizar el tema de la industrialización, que no se llega a ninguna parte. Después tenemos un fuerte endeudamiento externo, va creciendo el endeudamiento externo y la inestabilidad económica, ¿no? Un periodo de mucha inestabilidad económica, de mucha inflación, donde va avanzando, ¿no es cierto?, este quebrantamiento que se va a profundizar. ¿Ahí eso hice yo? ¿Ese garabato hice yo o hicieron ustedes? No, usted no. Ay, no me acusen. ¿No? Yo, ¿Quién lo hizo? yo, profe, No sé quién es yo. la Camila. Cami, deja de garabatearme mi pantalla. Yo pensé que yo lo señalaba para mí y era la pantalla de usted. Yo pensaba que yo lo estaba señalando para mí sola. Bueno, está bien, escuchen. Entonces, luego de la resistencia peronista y luego de lo que se llama la Revolución Argentina, que es el golpe de Estado, el último golpe de Estado del 60, no el último golpe de Estado de la historia, sino el último golpe antes de la vuelta de Perón, se promueve la vuelta de Perón, se van generando toda una serie de condiciones para su vuelta. Es muy, muy complicada su vuelta. Yo no me voy a poner a darle los detalles porque ustedes lo van a poder ver en los videos. Es muy complicada la vuelta hasta que finalmente en el 73 Héctor Cámpora gana como presidente, pero en realidad es Cámpora al gobierno, Perón al poder. Eso le va a dar la vuelta a Perón. Y ahí sí asistimos a lo que llamamos el tercer peronismo, porque a la vuelta de Perón, Cámpora inmediatamente va a renunciar y va a hacer elecciones, va a habilitar elecciones, y se va a conformar nuevamente la fórmula peronista Perón-Perón, en este caso su tercera esposa, María Isabel Martínez de Perón, va a ser candidata a presidenta junto con él, y vamos a acceder a lo que llamaríamos el tercer peronismo, que es el periodo, digamos, la tercera vez que Perón accede al poder por medio de elecciones libres. El tema es que Perón ya no es Perón, un hombre muy grande, muy mayor. El tema es que el mundo tampoco es el mismo, los recursos no son los mismos.
Se quebranta el peronismo hacia el interior. Por un lado quedan los jóvenes peronistas, que son los jóvenes más radicalizados y de izquierda, como por ejemplo los montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo y demás. Y por el otro lado el ala más conservadora, y sobre todo el ala conservadora del secretario privado de Perón, que hace muchas cosas a la espalda de Perón y que es quien un poco lleva adelante el peronismo de derecha y lo que se va a llamar la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, ¿no? Que ahí es donde comienza la persecución a los grupos de izquierda que van a ser fuertemente perseguidos desde el gobierno, primero por la AAA y luego por los militares. Y finalmente, el primero, acá les quiero contar una anécdota, voy a dejar de compartir pantalla, me abro yo cámara, dejo de compartir pantalla y estoy con ustedes. Hay un dato fundamental que es el acto del Día del Trabajador del 1 de mayo de 1974. Ese acto, como todos los actos peronistas, actos masivos en la Plaza de Mayo, asisten todos los sectores del peronismo, la izquierda y la derecha, los peronistas más tradicionales y los más radicalizados, los jóvenes y los viejos. Y Perón, en un momento de ese discurso, que no... A ver, hay dos cosas llamativas en ese acto. El balcón de la Casa Rosada estaba cubierto por un vidrio blindado. O sea, ustedes imagínense que si está cubierto por un vidrio blindado es porque hay alguna sensación o alguna situación que puede ser peligrosa. Y la segunda cuestión es que Perón se enemista definitivamente con los jóvenes peronistas de izquierda, con los montoneros, con el ERP, que cuando Perón les hace un llamado de atención deciden abandonar la plaza y dejan la mitad de la plaza vacía. Para un régimen popular como el peronismo, eso es un hecho gravísimo, por eso hay que tenerlo en cuenta. 1 de mayo de 1974 se produce ese hecho, ya se muestra la debilidad de Perón, ya se muestra cómo la AAA, comandada por José López Rega, es la que gobierna en realidad la Alianza Anticomunista Argentina. Y un par de meses después, fallece Perón. ¿Sí? Fallece Perón. El gobierno queda en manos de su inútil esposa, que no tenía ningún tipo de capacidades ni cualidades para el liderazgo en el gobierno. Ya los militares están rondando así como buitres. José López Rega, que es su secretario, que es el personaje más oscuro de este periodo, es un poco el que termina tomando las decisiones. Y poquito tiempo después van a ser los militares los que le obliguen a entregar el poder a Isabelita. Detengo mi cámara, vuelvo a compartir pantalla. Y asistimos a partir del 24 de marzo de 1976 al proceso de reorganización nacional, que ustedes se lo van a acordar porque también es de los temas que han estudiado mucho en la escuela, que es el último golpe de Estado producido en la Argentina. Por suerte no ha habido otro golpe de Estado después de este golpe de Estado. Es una dictadura, bueno, después se los arreglo porque quedó horrible escrito. Es una dictadura cívico-militar. ¿Por qué decimos que es una dictadura cívico-militar? Porque es una dictadura que va a tener el apoyo a los militares de la clase media y la oligarquía argentina. Por eso es una dictadura cívico-militar. Es la que más estudiaron en la escuela, que va desde 1976 hasta 1983. Es parte de lo que se llama el Plan Cóndor. Esta dictadura, como otras dictaduras contemporáneas en toda Latinoamérica, fueron orquestadas por Estados Unidos, ¿no? Son capitales e intereses norteamericanos los que promueven estos golpes de Estado. En el 73 había sido derrocado Salvador Allende en Chile, y así por toda Latinoamérica están los golpes de Estado. En la canción de Calle 13 en Latinoamérica, fíjense que dice, no sé cómo dice, pero bueno, dice de alguna manera, que no me voy a acordar, ahí habla de eso. Ya después se las paso. Consecuencia de este proceso que ustedes han estudiado un montón en la escuela, pero muchas veces no se analizan estas cuestiones. A ver, quebrantamiento moral del tejido social, exacerbación del individuo y el sálvese quien pueda.
esto no es un dato menor y es de los datos que menos se estudia cuando se habla del proceso. ¿Qué significó el proceso para los argentinos? El quebrantamiento del tejido social, se exacerba el individualismo, se exacerba sálvese quien pueda, el algo habrá hecho, esto pregunten en sus casas, a sus papás y a sus abuelos, era una frase muy común de la época, cuando a alguien se lo llevaba preso, por supuesto, en detenciones completamente ilegales, la respuesta muchas veces es, por algo será o algo habrá hecho, perdón. Quintuplicación de la deuda externa, los militares son muy buenos pidiendo dinero, pero muy malos pagándolos, y los yanquis, como los querían tener contentos para que hagan a su favor, les prestaban dinero. Exterminio de las industrias nacionales van a quedar básicamente exterminadas por el liberalismo económico de la dictadura militar. Pauperización de la clase media y popular, los que eran clase media pasan a ser pobres y los que eran pobres pasan a ser más pobres, y persecución a artistas e intelectuales que muchas veces terminó en el exilio, ¿no? Esto ustedes lo han estudiado muchísimo, porque afortunadamente es un contenido que se trabaja mucho en la escuela secundaria. Me abro ahí. Bueno, un montón lo que dije. 40 años de historia en 40 minutos, soy una capa. ¿Cómo puede dar 40 años de historia en 40 minutos? Definitivamente. Bueno, abrimos cámara y vamos compartiendo preguntas, comentarios, los que han podido hacer la lectura previa. Siempre que se hace la lectura previa es más fácil seguir la clase. Los que no han leído, bueno, estarán un poquitito más perdidas. Pero bueno, ahí las escucho. Bueno, profe, a mí... A ver, nos ordenamos un poquito. ¿Puede ser que yo las vaya nombrando? Primero la Caro y después la Rocío. Dale. Y después la Cami. Una pregunta, profe. La época de Frondizi, ¿es la del empate? ¿Puede ser? ¿Que se la llamó el empate? ¿Por qué sería, Caro? No, porque yo lo había leído de Juan Carlos, del libro este de Juan Carlos. Ay, si no me acuerdo el apellido, era uno verde. Creo que era Romero. O sea, nada que ver con Juan Carlos Romero, pero era... José Luis Romero. José Luis Romero, ¿puede ser, Caro? José Luis Romero, sí. Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo porque hace como 75 años que no lo leo a José Luis Romero. Pero puede ser que él haya usado esa expresión. Frondizi llega al poder, chicas, después de la dictadura del 55, con la ayuda de Perón, que desde España da la orden que lo voten a él. Sí, pero duró muy poco tiempo, creo que 2 años. Muy poquitito tiempo, porque además Frondizi no solo dura poco tiempo por toda la coyuntura que les venía explicando, sino que él lo traiciona a Perón, porque él le pide a Perón que ordene votar por él y después cuando está en el poder no hace las cosas para que Perón vuelva. Sí. No me acuerdo lo que vos decís, Caro, del empate. De verdad, si les con la mano en el corazón, debe hacer como 10, 15 años que no he vuelto a leer a José Luis Romero, porque para mí ya es una bibliografía que yo no uso, ¿se entiende? Yo uso el Félix Luna con ustedes porque me resulta didáctico, pero no es una bibliografía que yo maneje para mí. Entonces por ahí se me escapa el concepto, Caro, que vos tenés, que está perfecto. Si vos decís que lo has leído en Romero, está perfecto, pero yo no me lo acuerdo así como la palabra. ¿Sí? Sí. Otra pregunta era. ¿Sí? Cámpora con presidente. De la AAA. Alianza Anticomunista Argentina. Es durante el tercer gobierno de Perón y quien la arma, digamos, y quien pergeña todo es su secretario privado José López Rega el Brujo. ¿Hay alguna cerrillana acá? No, profe. Sergi, vos debes saber que en Cerrillo está el monumento al exgobernador de Salta, el doctor Ragone, que fue el único gobernador desaparecido en democracia. Bueno, la AAA Argentina es responsable de la desaparición de Ragone. Si bien no está comprobado, ¿no? Pero se lo acusaba a Ragone de tener tratativas con la izquierda y Claro, pero está el juicio abierto. Pero está el juicio abierto. Está el juicio abierto. Porque nunca se encontraron los restos, ¿me entendés? O sea, se han hecho varios juicios, pero nunca se han encontrado los restos. Pero lo que les quería comentar es que, a ver,
todo apunta a que a Ragone lo desaparece la AAA por orden de José López Rega y de Isabelita. ¿Sí? Sí. Es más, les cuento, en uno de los juicios, no me acuerdo en cuál, se le pide a Isabelita que venga a declarar a Salta, ¿no? En tal situación, y ella se niega diciendo que no lo conocía a Ragone y que no conocía a Salta. Pero el tema es que la historia, en el caso de ella, no resiste archivos porque hay no solo otro tipo de documentación, pero fundamentalmente hay un registro fotográfico de la presencia de Evita, de la presencia de María Isabel Martínez de Perón durante el gobierno de Ragone, que inaugura la Cruz del Congreso, esa que está al pie del Cerro San Bernardo, donde comienza la callecita para ir al monumento. ¿Vieron el Paseo Güemes? Sí, sí. Y bueno, esa cruz se hace un congreso eucarístico acá en Salta y asisten como autoridades el gobernador Ragone y ella como presidenta. Cuando la llaman a declarar hace unos años atrás, 2011, por ahí, ella dice por teléfono desde España que no lo conoce Ragone y que no conoce Salta. Sí. ¿Sí? AAA, entonces, Alianza Anticomunista Argentina, es perseguir a todos los que sean de izquierda o piensen en contra del gobierno. ¿Sí? Quien la arma y quien la digita es José López Rega, el brujo. ¿Sí? ¿Ahí estamos, Caro? Sí, sí. Bueno, la Rocío, ¿dónde está la Rocío? Que ya la perdí de vista. Rocío. Hola, profe. No, Hola, yo le Ro. quería comentar que me gustó mucho interiorizarme sobre el peronismo, porque hay muchas cuestiones que, bueno, en la escuela no se ven, ¿no? Cuando tratan este tema. Y, por ejemplo, este tema de que el peronismo se apoyó mucho a los obreros, de que Eva Perón creó muchas escuelas, de que la economía como que avanzó, digamos, de lo que había quedado después de la guerra, y que, bueno, en estas cuestiones uno a la larga no lo vio antes. Yo lo hablo desde mi punto de vista, yo no lo sabía, digamos, y que está bueno porque uno puede hacer comparaciones con los años que siguen, ¿no? Por ejemplo, con este año. Es como que yo, mientras que veía los videos del peronismo, me di cuenta mucho de muchas cosas que están pasando este año. Yo no soy de hablar de política porque es como usted dice, para saber de política hay que leer mucho y saber mucho, pero me fui dando cuenta de muchas cosas que antes con Perón se habían hecho y que me parecieron para mí favorecedoras en Argentina. Y bueno, eso era mi comentario. Bien. Solamente. Bueno, yo siempre les digo, chicas, yo soy peronista, pero soy peronista desde haberlo estudiado, porque yo no viví en la época dorada del peronismo. Y yo estudio historia desde que tengo 15 años, sin saber que iba a ser profesora de historia. Mucho más, desde que tengo 7, 8 años empecé a estudiar historia, rigurosamente, más allá de la escuela, ¿no? Y yo no me daba cuenta que quería ser profesora de historia, pero yo estudiaba historia y prestaba atención a los programas de radio cuando yo era chica y se escuchaba radio, yo prestaba atención a lo que decían los políticos. Y tenía 7, 8 años, yo hoy me doy cuenta que tenía que ver con esto de que después iba a haber un interés, ¿no? Por esto. Porque yo tengo así como la memoria, yo me acuerdo, chicas, yo tenía 6 años cuando asumió Alfonsín, y yo me acuerdo toda la campaña de Alfonsín, que fue tremenda, que la vamos a ver en la próxima clase, y me acuerdo el día de la votación de Alfonsín, y me acuerdo el día que asumió Alfonsín. Yo ahora me doy cuenta que esa conciencia, siendo tan chica, era porque iba a terminar estudiando esto. No hay otra explicación. Entonces, por eso yo les digo, ustedes pueden tener una posición distinta a la mía, por supuesto, son libres. Lo que yo les digo es que siempre hay que saber argumentarse. Y eso solamente se logra con la lectura y siendo muy curiosa y leyendo un montón. A mí me encantaría, por ejemplo, que lo leamos a Abelardo Ramos, como leímos en el cuatrimestre, en los temas anteriores a Abelardo Ramos. No vamos a tener tiempo, hay un libro completo a Abelardo Ramos dedicado al peronismo. A mí me encantaría y déjelo para los que subo, quieran. Caro, lo subo. Pero de verdad que a mí me gustaría que hagamos talleres de lectura y demás. No tengo tiempo ni siquiera, lamentablemente, de hacer una clase extra, porque como estoy con el asunto de la rectoría, imagínense que termino con ustedes una reunión con profesores, a las 11 de la noche sigo en Zoom, acá vivo, en este cuadrado, hace 2 semanas. Entonces, ya no tengo, la verdad, qué pena, no tengo tiempo de hacerles un tallercito de lectura con Abelardo Ramos, porque es una belleza. No, y la verdad que, profe, la materia historia de por sí requiere por ahí
más tiempo, ¿no? Que otras Total. materias, porque es algo que lleva muchísimos años de por sí. Entonces, para mí es una materia que requiere muchísimo tiempo. Y además, Ro, a ver, yo por qué puse las clases cada 15 días, para no exigirle a ustedes que tengan que tener siempre el wifi, los datos y todo lo demás. A mí me hubiera Claro. encantado que hagamos una clase por semana. Creo que de cualquier manera lo hemos salvado bastante dignamente. Yo creo, no sé, esa es mi apreciación, que le hemos encontrado la vuelta. Pero sí, si a mí me gustaría hacer todo lo que yo quiero, con todas las lecturas. Bueno, cuando hacíamos la presencialidad, está Doris, que le ha hecho la presencialidad, Nelly, que le ha hecho la presencialidad, jugábamos, hacíamos, bueno, talleres de lectura, hacíamos tantas cosas en la presencialidad, que bueno, no hemos podido. Yo igual confío, creo que la hemos salvado dignamente con esta metodología que estamos trabajando. Me parece que ustedes tienen que guardar los documentos orientadores, que también van a ayudar un montón. Entonces yo en el documento orientador tengo un machete para ir preparándome. Me parece a mí. Sí, Bueno, profe. Cami era la otra que había levantado la mano. Sí, profe, yo, Camila. Sí, Cami. sí, bueno, yo básicamente quería resaltar la figura de Evita, porque a mí me dicen peronismo y a mí inmediatamente se me viene Evita a la mente, digamos, porque yo le tengo una gran admiración a lo que fue esa mujer y yo creo que no va a haber otra Evita ahí con ese carisma y lo que consiguió ella para todas nosotras, ¿no? Levantarnos como figura, darnos muchos derechos, eh, lo que somos ahora y los derechos que tenemos ahora se los debemos a ella, para mí. Bien, bueno, hay toda una controversia, ¿saben? Porque las feministas, las de la ola más radical, no las reconocen a Evita. Porque Evita tenía expresiones tales como que ella era una mujer detrás de un gran hombre, ¿no? Por Perón, cosas así que las feministas no la reconocen. Hay una controversia. Yo, mi admiración, ustedes han visto en el video donde yo hablo de Eva, que se me cae la baba, básicamente. No sé si han tenido la oportunidad de ver ese video. Hay un video donde yo estoy en la legislatura hablando. Sí, sí, yo lo vi el otro día. Que se los pasé en el práctico y se los pasé también el Día de la Lealtad. Sí. Claro, Sí, claro, claro. sí lo vi. Bueno, ahí. Bueno, gracias, chicas. Bueno, ahí dice Mercedita que no solo se dedica el tiempo a preparar la materia, sino cómo yo las puedo acompañar. Yo, de verdad, las acompañé lo mejor posible en un año atípico y creo, como les decía yo, la verdad que estoy muy orgullosa de lo que hicimos. A mí me parece que hicimos un cursado bastante digno teniendo en cuenta las circunstancias. Fuimos haciendo ajustes, vamos viendo qué funciona y qué no. Obvio, todos, chicos, chicas, ¿no? Sí. Pero a mí me parece que... Sí, Carito. Aparte tuvo mucha empatía con todos. Bueno, eso es una característica mía que trato de mantener siempre vigente. Pero digo, en el cursado, la modalidad que hemos armado, que yo les fui proponiendo, ustedes fueron tomando, a mí me parece que estuvo bien. Habrá que hacer ajustes, por supuesto, ¿no? Mejorar algunas cuestiones. Yo, por ejemplo, en el primer cuatrimestre no les exigí que hagamos Zoom porque veía que era bastante complicado. Ahora con ciertas flexibilizaciones o ya también habiendo pasado algunos meses, algunas de ustedes se pudieron comprar mejores recursos. Eso también me parece que ayudó, ¿no? El paso del tiempo. Entonces, bueno, les vuelvo a repetir. ¿Tendré que revisar algunas formas para el año que viene? Y sí, tengo que revisar, ¿verdad? Bien. Mercedita, ¿ibas a ¿Usted va a hablar? seguir dando? Sí, ¿Usted va a Carito. seguir dando historia? O sea, ¿puede ser rectora y seguir siendo profesora? Por ahora Sí. sí, porque mi cargo es docente a cargo de la rectoría. Solamente yo dejaría de dar si en su momento se hace un concurso, yo concurso y gano. Tienen que pasar 1000 cosas para que yo deje de dar. Sí, sí, es verdad. Por ahora yo soy docente a cargo. La figura mía se llama así, chicas, docente a cargo de la rectoría. Por lo tanto, hago doblete. Doy clase y atiendo, Sí. y atiendo la rectoría. ¿Se entiende? Así que por ahora no se van a liberar de mí. No, está bien. ¿Y no sabe cuándo se vuelve presencial? Porque No el les quiero terciario mentir de y como Rosario siempre les Lerma- digo, yo trato de no ser pájaro de mal agüero ni de traer malas noticias. A mí me parece que hasta mitad del año que viene no se vuelve presencial o no se vuelve como era la presencialidad que nosotros conocíamos.
Claro. Ustedes vayan pensando que esto camina hacia la bimodalidad. ¿Cómo va a ser esa bimodalidad? ¿Cómo se va a instrumentar? ¿Qué se va a hacer? Tampoco tengo certezas. Sí les puedo adelantar ya, en mi carácter de docente a cargo de la rectoría, que los exámenes de diciembre van a ser virtuales. Eso sí se lo puedo adelantar. Todo lo otro, chicas, es todo mucha incertidumbre, mucha falta de definición, y yo, imagínense que soy solamente un pequeño eslabón en toda esta cadena. Así que hago lo que puedo, transmito lo que puedo, me ocupo de mis clases, que para mí es lo más importante. Todo lo otro, ojalá tuviera un montón de información para darles y para decirles, pero no lo tengo. Bien. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más que quiera compartir o preguntar o comentar de lo que leyó, de lo que vio, de lo que le pareció? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Sergia primero y había alguien más. ¿Quién era la segunda? Nelly. Nelly. Bien, vamos, Sergia. Profe, usted dijo que después de que murió Perón se hizo cargo su esposa. ¿Evita sería la esposa o tiene...? No, es la tercera esposa, Sergia. María Isabel Martínez de Perón. Acuérdate que Evita ya había muerto en el 52. Sí, eso tenía en duda. Ahí te quedaste con la duda. Bueno, sí. Tercera esposa. Ahora sí, Nelly. A mí no me queda muy claro, bueno, yo estuve leyendo cuando se dice que en la historia hubo un antes y un después del peronismo. No leíste nada si no te queda claro eso. No, es que no, tengo dudas sobre eso, porque nosotros, póngale, vimos que la Argentina va cambiando con la entrada de Perón, ¿no? Nosotros nos paramos ahí desde ese punto, cómo son los cambios, y de ahí yo partiría lo que sería el antes y el después, porque póngale, Perón hizo muchísimas cosas. Primero que la que dice que en la historia argentina hay un antes y un después del peronismo fui yo. No sé si lo van a encontrar con esa expresión en los libros. Y segundo, la única forma de que te des cuenta es leyendo. Cambia las instituciones, cambia la educación, claro, cambia la forma de entender el mundo, las mujeres acceden al voto. Esa era mi duda, porque aparecen un montón de cosas. Y bueno, y yo vi que él, póngale, él quiere que la Argentina ya no dependa de los países extranjeros, ¿no? Y bueno, está el voto de la mujer, está que compra, vuelven a hacer los ferrocarriles de la Argentina, y cambian muchas cosas. En ese punto yo me paro, bien, ahora ya me saqué la duda yo de eso. Vos te vas a poder afirmar con más certeza que hay un antes y un después cuanto más profundices en la historia, el estudio de la historia del peronismo. Ajá. ¿Sí? Cuanto vos más profundices, puedas leer en profundidad las reformas, los planes quinquenales, la acción de la Fundación Eva Perón, ahí vas a ir profundizando y comprendiendo por qué yo te digo que la historia es una antes y después, porque además es el acceso de los sectores populares al poder, que no habían gobernado nunca. Claro. Ahí ya tenés un cambio. Claro, aparte, claro, y los derechos que van teniendo la clase obrera también, que va cambiando muchísimo. Sí, ahí les voy a pasar el texto de Abelardo Ramos, cuando tengan tiempo de leerlo, por ahí les va a dar ciertas claridades sobre esto de por qué un antes y un después. Bien, profe. Bien, ¿quién me levantó la mano? Profe, lo que no nombró, profe, es los cambios que hubo en el sistema de salud. Bueno, todos los policlínicos se llamaron en realidad. Eso fue muy importante en el periodo del peronismo. Bueno, los policlínicos, los hogares escuela, los complejos vacacionales de Río Cuarto y Chapadmalal y Bariloche son ejemplos de la presencia del peronismo como infraestructura, como gobierno, que es este gobierno paternalista hacia los sectores populares. Por primera vez los sectores populares tienen dónde ir a vacacionar, en Chapadmalal, en Bariloche, y las vacaciones pagas. Claro. Los hogares escuelas, el hogar escuela es el gran símbolo del peronismo. Sí. A donde... ¿Alguien más? ¿Quién levantó la mano? Profe, yo tengo otra pregunta. Diga. Usted dijo que el segundo golpe de Estado fue en 1943. ¿Cuándo fue el primero? En el 30. ¿Te acordás de la clase anterior cuando hablamos de la década infame?
Yo no pude, yo quise entrar a su clase, o sea, no pude ingresar, pero quise ver el video y no, parece que no tenía mucha señal, así que no pude ver. Ah, bueno, cuando puedas mirarlo porque eso te va a ayudar a entender cómo llegamos al 43. Ajá, bien, profe, gracias. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Ninguna, espero con ansias hablar de Alfonsín. Eso va a ser el 1 de diciembre. ¿Sí? Profe, La semana que viene. Profe, usted puso en el documento que el trabajo del peronismo se los puede subir hasta el 30 y Sí. la revista digital hasta el 2. Al 30 todo, chicas, porque me pedí a mí misma y me dije, mí misma entregar la planilla del 2. En realidad le pedí a todos los colegas. Hasta Sí, el le 2 tengo que preguntaba hacer porque planilla. otra profe dijo que hasta el 2 tenía que entregar la planilla. Sí, hasta el 2 tengo que entregar planilla, así que si ustedes no me presentan los trabajos prácticos, yo me tengo que retar a mí misma por no haber presentado la planilla en tiempo y forma. Porque como soy profesora y estoy a cargo de la rectoría, tengo doble personalidad. Entonces me pongo frente al espejo y me digo, entrega la planilla, no la terminé, pero te dije que hasta el 2. Así que necesito que hasta el 30 suban todo para que yo pueda corregir. Bueno, profe. Gracias. Bien, profe. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no hay nada para preguntar, dejamos acá, queda grabado, después les mando... Profe, una pregunta, ¿hay otra clase o ya esta es la última? El 1 de diciembre hay una clase más, Vicky. Listo, el martes que viene. Sí, esta noche les mando el documento orientador para esa clase, con esta clase grabada, y ya después hacemos, antes de los turnos de exámenes, vamos a ver, qué sé yo, de última agarramos el feriado del 7 o del 8 para hacer una reunión sobre examen, básicamente, cómo se rinde y toda esa historia. Bien, profe. ¿Está? Bueno, Bien, profe. acá dejamos. Nos Listo. seguimos viendo en el grupo. Gracias. Bien, Bye, chao, bye. chao.